Amigos, no sé si estáis preparados, pero toca destruir a Fesser, porque me han publicado en Espíritu un artículo con una crítica a un pequeño argumento de Eduard Fesser, ¿no? Entonces, como veis, yo voy a por los grandes. O sea, primero Opie, ahora Fesser, luego Schmidt, ¿no? Y luego ya, pues no sé. Decidme en chat a quién queréis que destruya y ya escribiré un paper criticándole y también que se fastidie o algo, ¿no? Es muy corto, son 8 páginas porque es una discusión muy cortita, entonces os voy a explicar un poco cuál es el rollo, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es esto del argumento intellectus essentia y tal? Bueno, pues en este opúsculo sobre el ser y la esencia, o el ente y la esencia y tal, que es un opúsculo que Tomás escribe en 25 o 30 años o algo así, para sus compañeros frailes, porque no se enteraban de nada en clase de metafísica y tal. Entonces el tipo era tan majo que les escribe un pequeño manual, un resumen, y ya con esto ya iban todos a clase de metafísica y lo petaban en los exámenes y todo. Lo curioso de este opúsculo es que tiene Tomás, prácticamente presenta todas sus grandes intuiciones, las que irá desarrollando a lo largo de toda su vida. Prácticamente está todo aquí de manera como incipiente, ¿no? Y lo bueno es que tiene un argumento a favor de la existencia de Dios que se conoce como el argumento del deente, que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que lo que hace es partir de la distinción real entre esencia y ser en las cosas de nuestra experiencia, ¿vale? Entonces la idea es que en las cosas de nuestra experiencia, ¿no? En este vaso, en mí, en los perros, en las jirafas, en todas las cosas que nos encontramos en el mundo, hay una distinción real entre aquello que las hace ser lo que son, una jirafa, aquello que la hace ser jirafa en lugar de ser perro y tal, es decir, su esencia, es realmente distinta de aquello que la hace ser, simplemente hablando, ¿no? En lugar de no ser. Entonces, a partir de esta distinción real, argumenta que, por tanto, el ser tiene que ser algo causado o recibido en todas estas cosas cuya esencia no se identifique con su ser. Esto inicia un regreso causal que no puede ser infinito y que, por tanto, tiene que terminar en un ser cuya esencia sea su mismo existir, y este es Dios, ¿no? El acto puro, el ser puro subsistente y tal, ¿vale? Uno de los pasos centrales o el punto de partida es establecer realmente la distinción real entre esencia y ser, y esto Tomás lo hace en el de ente con dos argumentos. Un argumento a partir de la multiplicidad, ¿vale? Que él argumenta que si hubiera algo cuya esencia fuera idéntica con su ser, solo podría ser una, ¿no? No podría ser multiplicable. Por tanto, como las cosas de nuestra experiencia son muchas y múltiples, pues en ellas tiene que haber una distinción real entre ser y esencia. Y el argumento que aquí nos interesa a nosotros, que es el argumento que se conoce como el intellectus essentia, ¿no? El argumento intellectus essentia. Que os lo voy a leer, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Dice: todo lo que no pertenece al concepto, a la comprensión de la esencia o de la actividad de algo, ¿no? Proviene de fuera y se compone con la esencia, porque ninguna esencia puede ser entendida sin lo que es parte suya. Ahora bien, toda esencia o quididad puede ser entendida sin que se entienda algo de su ser, de su existir, sin que se entienda si existe o no existe. Puedo, en efecto, entender qué es el hombre o el fénix y, sin embargo, ignorar si tiene ser en la realidad, si existe o no existe. Por consiguiente, es patente que el ser es distinto de la esencia en estas cosas, ¿no? Curiosamente, y esto es algo que yo no supe, no descubrí hasta después de leer a Fesser, ¿no? Cuando estuve leyendo Gavin Kerr, que tiene un libro buenísimo sobre el argumento del deente, que es Aquinas' Way to God, que también os lo recomiendo muchísimo si lo podéis leer y tal. Pues bueno, cuando leí a Gavenker descubrí que este argumento del deente, el intellectus essentia, es bastante controvertido incluso entre los tomistas, ¿no? O sea, varios tomistas discuten si realmente este argumento llega a una distinción real entre esencia y ser o se queda simplemente en una especie de distinción conceptual o distinción de razón, que todavía no es exactamente una distinción real, ¿no? Y de hecho hay varios que incluso defienden que Tomás lo interpretaba así, es decir, que Tomás no pretendía que este fuera un argumento que se tomara solo para defender la distinción real, sino que simplemente estaba estableciendo una especie de distinción conceptual entre ser y esencia, ¿vale? Cavenker, por ejemplo, no cree que funcione, John Whipple tampoco, Cornelio Fabro tampoco. Estos serían como tres grandes, y entre esos comentadores que sí creen que el argumento intellectus essentia llega a la distinción real, pues tenemos a Eduard Fesser, obviamente, en 5 pruebas de la existencia de Dios, y a David Oderberg,
que lo defiende también en un libro que se titula Real Essentialism, esencialismo real, que también es muy bueno y que os recomiendo un montón. Entonces, lo que yo hago en mi paper, en lugar de meterme en esa discusión hermenéutica de, bueno, ¿qué es lo que quería decir Tomás? ¿Cómo hay que interpretar esto que está intentando decir aquí y tal, bla, bla, bla? Lo que hago es poner todo eso entre paréntesis y mirar a cómo lo defiende Fesser y plantear lo que a mí me parece es una dificultad o un problema de la manera en la que Fesser defiende el argumento, ¿vale? Entonces, para ponernos en contexto, vamos a leer cómo Fesser lo defiende. Dice, hay varios motivos para pensar que la distinción entre esencia y existencia en las cosas de nuestra experiencia, ¿no?, tiene que ser una distinción real, que refleja la realidad extramental y objetiva misma y no simplemente el modo en el que nosotros pensamos acerca de ella. Piensa primero que puedes saber la esencia de una cosa sin saber al mismo tiempo si existe o no, ¿vale? Este es el argumento de Intellectus Essentia. Supongamos que una persona, por el motivo que fuera, nunca hubiera oído hablar de leones, pterodáctilos o unicornios. Supongamos que le das una descripción detallada de la naturaleza de cada uno de estos seres. Entonces le dices que de estas tres criaturas, una existe, otra existió pero ahora está extinta y la tercera nunca ha existido. Y le preguntas a continuación que te diga cuál es cuál con lo que sabe de sus esencias. Por supuesto, sería incapaz de hacerlo. Pero en tal caso, la existencia de las criaturas que sí existen tiene que ser realmente distinta de sus esencias, o de otro modo podrías conocerlo primero con solo conocerlo segundo. ¿Se entiende cuál es la idea del argumento? Si yo puedo conocer la esencia de algo sin por eso saber si esa cosa existe o no existe, pues tiene que ser que su ser y su esencia son realmente distintos. Pues si no fueran realmente distintos, podría conocer su existencia con solo conocer su esencia. Entonces, genial, pues vamos a ver mi paper, mi respuesta. El problema que yo le veo a este argumento es que no veo cómo puede evitar la implicación de que incluso en Dios, ¿vale? Incluso en Dios, es decir, el ser en el cual esencia y existencia son idénticos, pues esencia y existencia son en realidad distintos realmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. El argumento nos dice que si puedo conocer la esencia de una cosa sin por eso conocer que existe, entonces la esencia de esa cosa tiene que ser realmente distinta de su existencia. Pero puedo conocer la esencia de Dios, puedo conocer lo que Dios es, sin saber si Dios existe o no. O al menos esto tiene que ser verdad para cualquier tomista tradicional, ¿no? Porque de otro modo se seguiría la verdad del argumento ontológico, que es algo que Tomás rechaza y que Fesser también rechaza, ¿no? Pero entonces, si tenemos estas dos proposiciones, lo que se sigue, ¿no? Es decir, si del hecho de que pueda conocer la esencia de una cosa sin saber que existe, se sigue que su esencia y su ser tienen que ser realmente distintos, y puedo conocer la esencia de Dios sin por eso saber si Dios existe o no, entonces se sigue que la esencia de Dios tiene que ser realmente distinta de su existencia. Lo cual, bueno, pues es raro y paradójico, dado que se supone que Dios es aquel ser en el cual esencia y existencia pues son idénticos, ¿no? En el cual la esencia simplemente es la existencia misma, ¿no? Ahora, alguien podría querer, digo, disputar dos, ¿vale? Disputar la idea de que podemos conocer la esencia de Dios sin por eso conocer si Dios existe, sobre la base de que no tenemos un conocimiento completo de la esencia divina, lo cual es verdad, ¿sí? Y también es algo, es una enseñanza tomista clásica, ¿vale? Es algo que Tomás dice, que Fesser también dice, etcétera, que dice prácticamente todos los tomistas te van a decir esto. El problema es que esto no va a afectar la objeción contra Fesser. ¿Por qué? Porque Fesser, en este mismo libro, admite que no hace falta tener un conocimiento completo de la esencia de una cosa para que funcione el argumento Intellectus Essentia. Fesser, por ejemplo, escribe lo siguiente, ¿vale? Yo os lo voy a leer, bueno, es esta cita de aquí, pero os la voy a leer de mi traducción del libro. Dice, podría objetarse que este argumento presupone que aprehendemos completamente la esencia de una cosa, lo cual típicamente no es así. Pues a menos que tuviéramos tal aprehensión completa, ¿cómo podríamos saber si la existencia es parte de la esencia de una cosa? Pero la objeción falla, porque hay una desemejanza crucial entre lo que es incontrovertiblemente parte de la esencia de una cosa, por un lado, y su existencia por el otro. Supongamos que juzgas que un león es un tipo de animal, pero no que es un tipo de gato. En tal caso, aunque solo has entendido de modo incompleto lo que es ser un león,
no por eso lo has malentendido, no por eso lo has malinterpretado. Por contraste, en el caso de que no solo no juzgues que es un tipo de gato, sino que juzgues que no lo es, ¿no? Es decir, que pienses que el león no es un tipo de gato, entonces sí que has malinterpretado lo que es ser un león. Ahora, si suponemos que juzgas que los leones no existen, bueno, pues quizás piensas que se han extinguido como los pterodáctilos o que son criaturas ficcionales como los unicornios, entonces has juzgado falsamente, porque los leones sí que existen, pero no has malinterpretado lo que es ser un león. Pero esto no podría ser así si la existencia de un león no fuera distinta de su esencia. Pensar en él como no existente sería malinterpretar lo que es, tanto como pensarlo como una especie de no gato. Por tanto, de todo esto, de esta respuesta, podemos sacar la siguiente proposición, ¿vale? Si puedo juzgar que algo no existe sin por eso malinterpretarlo, sin por eso malentender lo que es, entonces su esencia tiene que ser realmente distinta de su existencia. Pero volvemos a tener el mismo problema, porque yo puedo juzgar que Dios no existe sin estar por eso malinterpretando lo que Dios es, ¿no? Sin estar por eso entendiendo mal lo que Dios es. Porque si no, se seguiría el argumento ontológico, y esto es algo que cualquier tomista estándar no te va a aceptar, y que al menos Fesser no acepta, ¿no? Y de nuevo, de estas dos proposiciones se sigue la consecuencia absurda que decíamos antes, que la esencia de Dios tiene que ser realmente distinta de su existencia. Pues si no lo fuera, yo no podría juzgar que Dios no existe sin estar malinterpretando lo que Dios es, ¿no? Es decir, la defensa que Fesser hace del argumento intellectus essentia se encuentra con el siguiente problema. Parece implicar la consecuencia paradójica de que incluso si existe algo cuya esencia y existencia son idénticas, su esencia y su existencia aún así serán realmente distintas. De otro modo, tendríamos que poder conocer si tal cosa existe simplemente conociendo su esencia, pero no podemos hacer tal cosa, o no tendríamos que ser capaces de juzgar tal cosa como no existente sin estarla malinterpretando, cosa que sí que podemos hacer, ¿no? Lo cual es razón para, bueno, pues rechazar la premisa principal del argumento intellectus essentia, ¿no? Porque nos lleva a esta consecuencia absurda. Ahora, Fesser parece que está al tanto de esta objeción, o de una objeción similar, ¿no? O de algo que se parecería a esta objeción, porque no lo hace en este libro, no lo hace en 5 pruebas de la existencia de Dios, pero sí que lo hace en Scholastic Metaphysics, ¿vale? Que no está traducido aún, pero espero poder traducir algún día. Aquí sí que trata la objeción de que el argumento intellectus essentia implica la verdad del argumento ontológico. Y entonces aquí escribe lo siguiente. Alguien podría sugerir que, diciendo que si la esencia de una cosa y su existencia fueran idénticas, entonces podríamos conocer solamente a partir de la esencia de la cosa si existe o no, el tomista está esencialmente comprometido con la tesis de que la existencia de Dios se puede conocer a partir de su esencia, dado que sí que son idénticas, ¿no? Pero esto no es así, dice Fesser. Lo único a lo que está comprometido el tomista es a la tesis, es a la idea de que a partir del conocimiento de la esencia divina, podemos saber que si Dios existe, entonces existe necesariamente y no de manera contingente. Pero para saber si existe o no, entonces necesitamos algún argumento adicional. ¿Qué problema le veo yo a esto? Bueno, que a mí me parece que esto es conceder lo que estaba diciendo yo, ¿no? Porque esto es simplemente aceptar que podemos conocer la esencia divina sin por eso saber que Dios existe, que es mi proposición 2, ¿no? La proposición esta de aquí. O también es conceder que podemos juzgar a Dios como no existente sin por eso estar malinterpretando lo que es o sería si existiera, lo cual es mi proposición 5. Y tal y como Fesser ha defendido el argumento intellectus essentia en 5 pruebas sobre la existencia de Dios, es decir, utilizando o bien la proposición 4 o bien la proposición 1, pues simplemente estas concesiones lo que nos dan es la conclusión paradójica 3. Con lo cual necesitamos reformular el argumento de manera que no apelemos a esas proposiciones 1 y 4, ¿no? Y entonces lo que hago para terminar es explorar una manera posible de hacer esto, ¿no? Porque Fesser mismo dice en la respuesta a la objeción que os acabo de decir, ¿no? De que el argumento intellectus essentia implica la verdad del argumento ontológico, ¿no? En Scholastic Metaphysics él mismo responde diciendo que esta objeción se puede como volver en contra del crítico, ¿no?
porque dice, si la existencia de un león, velociraptor o unicornio no fuera realmente distinta de su esencia, entonces tendríamos que poder argumentar, de modo similar al argumento ontológico, que los leones, velociraptors y unicornios existirían necesariamente en lugar de contingentemente si es que existen en absoluto, lo cual es absurdo, ¿no? Es decir, si la esencia del león no fuera realmente distinta de su existencia, sabríamos, solo con conocer su esencia, que si un león existe, existe necesariamente. Pero esto no es así, ¿no? Ahora, esto a mí me parece que es cambiar el argumento. No tendríamos que estar diciendo, si puedo conocer la esencia de una cosa sin por eso conocer si existe, entonces su esencia es realmente distinta de su existencia. No tendríamos que decir esto, sino que tendríamos que estar diciendo, si puedo conocer la esencia de una cosa sin por eso conocer que si existe, existe necesariamente, entonces la esencia de tal cosa tiene que ser realmente distinta de su existencia. O, de manera alternativa, ¿no? En lugar de decir, si puedo juzgar que algo no existe sin por eso estarlo malinterpretando, entonces su esencia es realmente distinta de su existencia, no tendríamos que decir eso, sino que tendríamos que decir que si puedo juzgar que algo, en caso de existir, existiría necesariamente sin por eso estarlo malinterpretando, entonces su esencia tiene que ser realmente distinta de su existencia. Claro, ahora ya el punto ya no sería nuestra incapacidad de conocer simplemente a partir de la esencia de una cosa si existe o no, sino nuestra habilidad, nuestra capacidad de conocer a partir de su esencia si, en caso de que exista, existirá necesariamente o no. Si uno hace estos cambios al argumento, entonces ya no se sigue la conclusión absurda que yo estoy apuntando. Pero a mí me parece, honestamente, que esto ya no es el argumento intellectus essentia, esto ya es otro argumento distinto. De hecho, además del argumento intellectus essentia, Fesser utiliza en 5 pruebas un argumento a favor de la distinción real a partir de la contingencia de las cosas de nuestra experiencia, ¿no? Él mismo escribe, si la existencia de una cosa contingente no fuera realmente distinta de su esencia, entonces tendría su existencia por virtud de su esencia. Existiría por su propia naturaleza, con lo cual no sería contingente, sino necesaria. Por tanto, ya que no es necesaria, sino contingente, su existencia tiene que ser realmente distinta de su esencia. Y esto para mí es idéntico con lo que acabamos de decir antes. Cambiar el argumento intellectus essentia de la manera en la que acabamos de poner es simplemente estar cambiando de argumento y ya haber pasado al argumento de la contingencia, ¿no? Ese es el problema que yo le veo a la defensa que Fesser hace. No veo cómo se puede salir de aquí sin estar cambiando el argumento por completo. A lo mejor se podría hacer y yo simplemente no lo veo, obviamente. Yo no voy a entrar en si esto es una manera correcta de interpretar lo que Tomás está diciendo y tal, porque no me voy a meter en ese fregado, porque no me considero cualificado ni nada, y ya está. Pero Fesser sí que puedo ver cómo lo está presentando él, y entonces yo no veo cómo la manera en la que Fesser lo presenta escapa de esa objeción, escapa de esa implicación de que entonces tendríamos que poder conocer la existencia de Dios simplemente conociendo su esencia, o si alguien quiere decir es que no podemos conocer completamente la esencia divina y tal, bla, 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 pues entonces lo otro que decíamos, no tendríamos que ser capaces de juzgar que Dios no existe sin estar al mismo tiempo malinterpretando lo que Dios es, ¿no? Y la crítica la hago, ya os digo, con muchísimo amor, porque yo a Fesser lo respeto un montón, he aprendido de él muchísimo, posiblemente es, junto con Oderberg, de las personas que más me han enseñado acerca de la filosofía escolástica y del tomismo y tal, y vamos, he crecido muchísimo intelectualmente con él. Por tanto, es una crítica que va con todo el amor y todo el respeto del mundo. Y más que una crítica, casi es una pregunta. O sea, en plan, ¿cómo resolvería usted, Fesser, esto, no? Porque yo no veo cómo se resolvería. O sea, que estoy dispuesto a que él me diga, no, mira, lo han malinterpretado completamente, te has hecho la picha un lío y no tiene ningún sentido lo que estás planteando, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo, esto es lo que veo. Pero lo que decía, que tampoco hay para tanto, porque al final, pues bueno, pues si el argumento de intellectus essentia, pues hay que ponerlo a un lado, pues lo ponemos a un lado, porque tenemos muchos más argumentos a favor de la distinción real. Y o sea, que el argumento del de ente no depende del argumento de intellectus essentia, ¿no? Pero bueno, simplemente me pareció algo curioso que daba para poner algo sobre la mesa y quizás animar un poquito de discusión sobre este tema y ya está.